Mi nombre es Laura, y lo que estoy a punto de contarles es algo que ni yo misma logro comprender del todo. Es una experiencia que transformó mi vida por completo, algo que sucedió mientras dormía, pero que dejó una huella imborrable en mi día a día. Nunca pensé que mis emociones pudieran tomar el control de una manera tan poderosa, tan arrolladora, y al mismo tiempo, tan misteriosa. Pero sucedió. Y aunque me asusta contarlo, siento que compartirlo es algo que debo hacer. Tal vez alguien que escuche mi historia pueda entender lo que yo viví, o incluso, le ayude a no sentirse tan solo. Todo comenzó hace varios meses, cuando mi vida, al menos desde afuera, parecía estar en un momento estable. Mi esposo Andrés y yo habíamos superado ciertos baches en nuestra relación, y en apariencia, todo marchaba bien. Tenía un trabajo que, aunque no me apasionaba completamente, me permitía tener una rutina cómoda y segura. Mi mejor amiga, Mara, siempre estaba ahí para mí, y solíamos hablar de lo que pasaba en nuestras vidas mientras compartíamos un café en alguna cafetería local. Sin embargo, dentro de mí, había algo que no estaba bien. Lo sentía como una inquietud persistente, una especie de vacío que no podía identificar del todo. No era algo físico, pero estaba ahí, como una sombra en el fondo de mi mente que aparecía cuando las distracciones del día desaparecían. Era una sensación de insatisfacción que no podía nombrar, pero que, de alguna manera, lo manchaba todo. Como muchas personas, yo seguía con mi vida diaria, ignorando los pequeños signos de que algo no estaba bien. Me ocupaba con el trabajo, las tareas de la casa, los compromisos sociales, y siempre encontraba alguna excusa para no detenerme a pensar en lo que realmente estaba sintiendo. Andrés, mi esposo, había notado cambios en mí. Me preguntaba si todo estaba bien, si algo me preocupaba, pero mi respuesta era siempre la misma: estoy bien, solo cansada. Esa excusa parecía resolverlo todo, o al menos eso pensaba yo. Con el tiempo, las noches comenzaron a cambiar. Siempre había tenido sueños, como todos, pero ahora eran diferentes. Al principio, solo eran inquietantes. Soñaba con cosas cotidianas, como caminar por un parque o hacer la compra, pero había algo extraño en esos sueños. Algo no encajaba del todo. Era como si todo en el sueño estuviera bañado por una sensación de tensión, de peligro inminente, aunque no pudiera ver ni identificar qué era. En algunos sueños, me encontraba en escenarios conocidos, como mi antigua casa de infancia, pero sentía que había una presencia observándome desde algún lugar oculto. Y fue entonces cuando apareció la sombra. La primera vez que la vi fue en un sueño aparentemente normal. Estaba caminando por un parque que reconocía, pero el ambiente era denso, como si el aire estuviera cargado de algo invisible. Todo estaba tranquilo, pero a la vez sentía una presencia en la distancia. Y entonces la vi. Una figura oscura, sin rasgos distinguibles, que se encontraba parada en una esquina del parque, observándome. No se movía, no hablaba, pero me miraba. O, al menos, esa era la sensación que tenía. Era como si una parte de mí supiera que esa sombra estaba ahí para algo, pero no sabía qué. Desperté sobresaltada, con una sensación extraña en el pecho. No era miedo, no exactamente. Era más una mezcla de incomodidad y de advertencia, como si ese sueño fuera un mensaje que aún no lograba descifrar. Andrés dormía a mi lado, ajeno a lo que estaba ocurriendo dentro de mi mente. No le conté nada, pensando que solo había sido un mal sueño, una de esas cosas extrañas que te sacuden y luego se disipan con el paso del día. Pero no fue así. Las noches siguientes, la sombra regresaba. En cada sueño, estaba allí, observándome, acechándome. Al principio, se mantenía a una distancia considerable, pero a medida que pasaban los días, la figura se iba acercando. Yo intentaba alejarme, escapar, pero en mis sueños no podía correr. Sentía que mis piernas se volvían de plomo, y el pánico comenzaba a apoderarse de mí. Lo más inquietante de todo era que, aunque la sombra no decía ni hacía nada explícitamente, su mera presencia me llenaba de un temor irracional, como si supiera que traía consigo algo oscuro y peligroso. Una de las noches más perturbadoras fue cuando la sombra habló, aunque no con palabras. Era más bien una sensación, una transmisión de emociones que atravesaba mi mente de manera abrupta. Era como si esa figura me dijera algo que ya sabía, algo que mi subconsciente había estado reprimiendo durante años. No puedes huir de mí, fue lo que sentí. Y en ese momento, lo supe, esa sombra no era una entidad externa. Era yo misma, o al menos,
una parte de mí que había estado escondida durante mucho tiempo. Desperté agitada, con el corazón acelerado y el cuerpo empapado en sudor frío. No sabía cómo procesar lo que había soñado, pero una cosa era clara, no era solo un sueño. Había algo profundo dentro de mí, algo que no había querido enfrentar, y ahora, estaba manifestándose en mis sueños de la manera más aterradora posible. Esa sombra era una representación de todo lo que había reprimido, de todas las emociones, miedos y heridas que había preferido ignorar. Y ahora, esa parte de mí estaba emergiendo, exigiendo ser vista. A la mañana siguiente, intenté fingir normalidad. Andrés, como de costumbre, me preguntó si todo estaba bien. Sabía que estaba notando mi cambio, mi creciente distancia emocional. Esta vez, en lugar de simplemente decir que estaba cansada, intenté sonreír y cambiar de tema. Pero incluso eso comenzaba a ser difícil. La verdad era que estaba cada vez más desconectada de él y de todo lo que me rodeaba. Mis sueños no solo me afectaban mientras dormía, se empezaban a arrastrarse en mi vida diaria. Las cosas se volvieron insostenibles cuando los sueños comenzaron a intensificarse. Ya no eran solo sueños incómodos, eran pesadillas vivas. Cada vez que cerraba los ojos, la sombra estaba allí, y ahora no solo me miraba, sino que se acercaba cada vez más. Podía sentir su presencia, como si estuviera justo detrás de mí, susurrando en mi oído cosas que no lograba entender del todo. Era como si me estuviera obligando a enfrentar algo que no quería ver. Llegó un punto en el que tenía miedo de dormir. Intentaba retrasar lo inevitable, quedándome despierta hasta tarde, viendo televisión o leyendo libros para distraerme. Pero eventualmente, el cansancio siempre me vencía, y cuando cerraba los ojos, la sombra estaba esperando, lista para sumergirme en otra pesadilla. Fue en ese momento cuando decidí hablar con Mara. No podía seguir guardándome esto, y ella era la única persona en quien realmente confiaba. Nos encontramos en nuestro café habitual, y mientras removía mi taza de café, le conté todo. Al principio, me sentía nerviosa, pensando que me vería como alguien que estaba perdiendo la cabeza. Pero mientras hablaba, sentí una especie de alivio al compartir lo que había estado cargando. Le hablé de los sueños, de la sombra, de cómo sentía que esa figura era una representación de algo dentro de mí que había estado evitando durante años. Mara me escuchó en silencio, con una expresión de preocupación en su rostro. Cuando terminé, se tomó un momento antes de hablar. Laura, dijo finalmente, creo que lo que estás experimentando es mucho más profundo de lo que parece. No creo que sea solo estrés o cansancio. Las emociones que reprimimos, especialmente las que son dolorosas, siempre encuentran una manera de salir a la superficie. Y a veces, lo hacen de la forma más extraña, como en tus sueños. Sus palabras me hicieron reflexionar. Sabía que tenía razón. Había pasado demasiado tiempo reprimiendo lo que sentía, escondiéndolo bajo una capa de normalidad que ya no podía sostenerse. Durante años, había evitado enfrentar ciertos aspectos de mi vida, de mi pasado, de mí misma. Y ahora, esas emociones reprimidas estaban emergiendo con una fuerza que no podía controlar. Decidí buscar ayuda profesional. Sabía que no podía enfrentar esto sola. Andrés había notado que algo estaba mal, y aunque no le había contado todo, sabía que lo haría en algún momento. Pero primero, necesitaba entender lo que me estaba sucediendo. Concerté una cita con el Dr. Hernández, un psicólogo especializado en terapia emocional y en el análisis de sueños. Me sentí nerviosa cuando entré al consultorio del Dr. Hernández. Era la primera vez que iba a una terapia y no sabía qué esperar. El espacio era cálido y acogedor, lo cual me relajó un poco. Había plantas en las esquinas, una luz suave que entraba por las ventanas, y una pequeña fuente de agua que emitía un sonido tranquilizador en el fondo. Me senté en una silla frente al doctor, quien me miraba con ojos calmados pero atentos. No parecía sorprendido cuando le conté sobre mis sueños y la sombra que me perseguía en ellos. Después de escucharme pacientemente, el doctor Hernández me explicó que lo que estaba experimentando era una manifestación común de emociones reprimidas. Me dijo que nuestro subconsciente siempre encuentra una manera de expresar lo que nuestro consciente intenta ignorar. Los sueños, me explicó, son el campo de batalla donde nuestras emociones no procesadas intentan ser reconocidas. Lo que estás viviendo, Laura, es un conflicto interno que ha estado latente durante mucho tiempo, dijo el doctor.
La sombra que ves en tus sueños es una representación de las emociones que has estado evitando. No deberías temerle, sino intentar comprenderla. Tienes que permitirte sentir lo que has estado reprimiendo para poder liberarlo. Sus palabras me dejaron pensando. Por mucho que me asustara esa sombra en mis sueños, sabía que tenía razón. No podía seguir huyendo de lo que estaba dentro de mí. A partir de ese día, comenzamos un proceso de terapia en el que el doctor me animaba a explorar mis emociones más profundas. No fue fácil. Reviví recuerdos que había enterrado durante años, momentos dolorosos de mi infancia, decepciones que nunca había procesado adecuadamente, y muchas pequeñas heridas que, acumuladas, me habían llevado a este punto. Recuerdo una sesión en particular que fue especialmente difícil. El doctor me pidió que pensara en un momento en el que me había sentido impotente, una experiencia en la que había reprimido mis emociones en lugar de dejarlas salir. De inmediato, un recuerdo que había mantenido guardado durante años volvió a mi mente. Tenía 9 años cuando mi familia se mudó de la ciudad donde había crecido. Fue un cambio drástico para mí. Dejé atrás a mis amigos, mi escuela, y todo lo que conocía. Mi padre, siempre ausente por trabajo, tomó la decisión sin consultarlo con nadie. Mi madre, siempre callada, lo apoyaba en todo, aunque yo sabía que ella también se sentía miserable con la mudanza. Pero a diferencia de mí, ella nunca lo expresó. Nunca se quejó ni mostró sus emociones. Yo, siendo una niña, me sentí completamente desamparada. Recuerdo cómo me encerraba en mi habitación por horas, llorando en silencio para que nadie me escuchara. Fue la primera vez que aprendí a reprimir mis sentimientos. A no molestar a los demás con mi tristeza. A pretender que todo estaba bien, aunque por dentro me sintiera completamente rota. Y esa lección, aprendida a una edad tan temprana, me acompañó durante toda mi vida. Cuando le conté esto al doctor Hernández, él me ayudó a ver que ese evento fue un punto de inflexión en mi vida emocional. A partir de ese momento, había construido un muro alrededor de mis sentimientos, evitando mostrar vulnerabilidad. Y con el paso de los años, ese muro se hizo más alto y más fuerte. Pero, como me explicó el doctor, las emociones no desaparecen solo porque las ignores. Se acumulan, crecen, y eventualmente, encuentran una manera de manifestarse. A medida que avanzaba en la terapia, me di cuenta de que mi miedo a la sombra en mis sueños no era solo un miedo a lo desconocido. Era un miedo a enfrentar todo lo que había escondido durante tanto tiempo. Y aunque aún me aterraba, empecé a entender que esa sombra era una parte de mí que necesitaba ser reconocida. Las sesiones con el doctor Hernández no solo me hicieron revivir recuerdos del pasado, sino que también me ayudaron a explorar mi presente. Me di cuenta de que muchas de las tensiones en mi relación con Andrés también tenían que ver con mi incapacidad para comunicar mis emociones. Había estado tan enfocada en mantener una apariencia de normalidad que, en el proceso, me había distanciado de él. Había construido un muro no solo alrededor de mis emociones, sino también en mi matrimonio. Una tarde, después de una sesión particularmente reveladora con el doctor, decidí hablar con Andrés. Nos sentamos en la sala de estar, en silencio al principio. Finalmente, reuní el valor para decirle lo que había estado sintiendo durante todo ese tiempo. Le hablé de mis sueños, de la sombra, de cómo me había estado sintiendo desconectada no solo de él, sino de mí misma. Fue una conversación difícil, llena de emociones, pero era algo que necesitábamos hacer. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que Andrés y yo estábamos conectando de una manera más profunda. Andrés me escuchó con paciencia, y aunque estaba sorprendido por todo lo que le estaba contando, no me juzgó. Me dijo que había notado mi distancia, pero no sabía cómo abordar el tema sin hacerme sentir peor. Nos dimos cuenta de que ambos habíamos estado evitando tener conversaciones difíciles. Yo había estado reprimiendo mis emociones, y él había estado ignorando las señales de que algo no estaba bien. Esa noche, hablamos durante horas, y al final de la conversación, sentí un peso enorme levantarse de mis hombros. No habíamos resuelto todo, pero habíamos dado un paso importante hacia la comprensión y la sanación. A medida que pasaban los días, mis sueños comenzaron a cambiar. La sombra seguía apareciendo, pero ya no era tan aterradora como antes. Ahora la veía como una parte de mí que necesitaba ser aceptada, no rechazada. Empecé a enfrentar mis emociones en lugar de reprimirlas, y poco a poco, mi vida diaria comenzó a mejorar. Me sentía más conectada con Andrés,
más abierta con Mara y más tranquila conmigo misma. Un sueño en particular fue un punto de inflexión para mí. Estaba en el mismo parque que había visto tantas veces en mis sueños anteriores, pero esta vez, la sombra no estaba acechándome. Estaba frente a mí, esperándome. En lugar de sentir miedo, sentí curiosidad. Me acerqué lentamente, y por primera vez, vi su rostro. Era mi propio rostro, pero una versión más joven de mí, una versión que había olvidado. Era yo cuando tenía 9 años, justo después de la mudanza. La niña que había aprendido a ocultar sus emociones, a no llorar frente a los demás. La niña que había reprimido su dolor para no molestar a nadie. Me miré a mí misma, y en ese momento, lo entendí todo. Esa sombra no era una amenaza. Era mi yo pasado, el yo que había estado herido y abandonado. Y ahora, finalmente, podía abrazarla. Desperté con lágrimas en los ojos, pero esta vez, eran lágrimas de alivio. Sabía que había llegado a un punto de aceptación. No podía cambiar el pasado, pero podía dejar de huir de él. Pude ver cómo los recuerdos y las emociones reprimidas habían moldeado gran parte de mi vida, y al reconocerlo, podía empezar a sanar. Las semanas siguientes fueron un proceso de reconstrucción. Continué con la terapia, pero ahora con una sensación de liberación. Sentía que finalmente tenía el control de mis emociones, no porque las reprimiera, sino porque las enfrentaba. Andrés y yo empezamos a comunicarnos de una manera más abierta, y nuestra relación comenzó a fortalecerse de una manera que no había imaginado posible. Mara, siempre a mi lado, me apoyaba en cada paso del proceso, y eso me hacía sentir más segura en mi camino hacia la sanación. Un día, mientras paseaba sola por el parque, me di cuenta de algo que me sorprendió. El lugar, que tantas veces había visto en mis sueños, ahora me parecía completamente diferente. Ya no sentía esa tensión que antes me había invadido. Ahora, lo veía con otros ojos, como un símbolo de mi propia transformación. Ese parque, que había sido el escenario de mis peores pesadillas, ahora se había convertido en un lugar de paz. Y fue entonces cuando entendí que, aunque mi viaje no había terminado, estaba en el camino correcto. Gracias por escucharme, y gracias por acompañarme en este viaje emocional. Compartir mi historia no ha sido fácil, pero espero que, de alguna manera, haya resonado contigo. Todos llevamos dentro sombras que necesitamos enfrentar, y aunque el camino hacia la sanación es largo y a veces doloroso, siempre es posible. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas las próximas historias que compartiremos.